La Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos continúan dibujando la geografía de la patria en su Galería Nacional Virtual, el espacio de los artistas visuales del país. Ingrese a sala. Aquí iniciamos. Muy buenas noches. Qué gusto estar nuevamente con ustedes para ofrecerles una nueva emisión de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria, proyecto emprendido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y sus núcleos. Estamos ya en la 9ª exposición. Ahora tendremos la inauguración de Fracciones de Fases Fecundas del artista Miguel Yaulema del núcleo de Chimborazo, dirigido por el director Guillermo Montoya. Le ofrecemos a usted la posibilidad de que pueda ver las anteriores exposiciones, así como también las de esta segunda temporada. ¿Cómo hacerlo? Ingresando a www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Bienvenidos a todos a este espacio que promociona y difunde el trabajo de los artistas plásticos de las diferentes provincias del país. Vamos enseguida a recibir al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, quien inaugura la muestra Fracciones de Fases Fecundas de Miguel Yaulema. Bienvenido, señor presidente, y adelante. Buenas noches, queridas y queridos compañeros, directores de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, artistas, intelectuales, invitados, señoras y señores. El día de ayer tuvimos la inmensa satisfacción de sentirnos abrazados por una atmósfera andina que venía de lo profundo de nuestra identidad, de acordes musicales que nos traían el ayer, los recuerdos, los sentimientos que solo pueden expresarse a través de la música. Y más aún cuando ésta es interpretada con maestría y pasión, como lo hizo el conjunto musical Reminiscencias Chimboracenses de la querida ciudad de Riobamba. Y el día de hoy, nuevamente tenemos que esa provincia de nevados, pajonales, de hombres y mujeres, de ciencias, de letras, de artes, pero también de pueblos y nacionalidades indígenas que con su cultura y cosmovisión propias nos enriquecen y enorgullecen. Tenemos, digo, la presencia de otra manifestación artística que con lienzos, paletas y pinceles nos invitan a mirar ahora el futuro, el mañana, con nuevas formas y técnicas nacidas desde su ya mágica y larga trayectoria y quehacer artístico. Dos acontecimientos de primera categoría, el de ayer y el de hoy, el del maestro Miguel Yaulema, quien ha llegado hacia nosotros gracias a la sensibilidad artística de nuestro querido director provincial de Chimborazo, el destacado intelectual y artista plástico Guillermo Montoya, que con total acierto ha sabido seleccionar a quienes representen a su provincia, a su pueblo y a su núcleo provincial. Gracias, maestro Yaulema, por entregarnos una muestra de su vida, de sus experiencias recogidas en el viejo continente, en la vieja Europa. Gracias por volver a su país, a su terruño natal, para desde allí entregarle al Ecuador y al mundo, decirle
que usted sigue en la búsqueda y en la creación constantes y que ese es el camino de los auténticos creadores, como lo es usted, querido maestro Miguel. Gracias, Guillermo, por tu entrega y mística de trabajo en bien de los creadores de la cultura de tu provincia. No olvidemos que esta importante plataforma cultural, dibujando la geografía de la patria, trabajo colectivo de todos quienes hacemos la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se inició precisamente con un artista de Riobamba, con el maestro Rafael Gutiérrez, con la exposición Travesía de un Creador. Y hemos iniciado esa travesía con él, pero continuado ya con más de 30 hombres y mujeres de la patria que la pintan con amor, con cariño, con destreza, con disciplina y con pasión, pero sobre todo creo que la pintan con ternura. Gracias a todos y cada uno de los directores provinciales. Gracias a las compañeras queridas, compañeras directoras de los núcleos. Gracias al equipo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de la sede nacional, a cada uno de los equipos provinciales que acompañan a los directores para que tengamos este espacio y así tener la posibilidad de que nuestros artistas puedan ser conocidos en el ámbito nacional e internacional. Gracias nuevamente al núcleo de Chimborazo. Gracias, Guillermo, por esta magnífica muestra que el día de hoy la tenemos presente. Gracias, maestro, por su presencia. Gracias por traernos todo su conocimiento, su experiencia y su maestría para que sea patrimonio de los que estamos el día de hoy inaugurando esta exposición, pero sobre todo para que vaya y navegue por todo el país y por todo el universo. Muchísimas gracias, señoras y señores. Bueno, escuchamos al presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. A continuación, presentamos en los siguientes minutos un video y un audio para la radio 100.9 de Cultura FM de la exposición de Yaulema, que muestra una búsqueda y necesidad de una nueva forma de expresión plástica que parte del expresionismo y cosmovisión imperante, juzgando lo absurdo de cierta realidad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el núcleo de Chimborazo presentan la 9ª exposición virtual Fracciones de Fases Fecundas del artista Miguel Yaulema. La Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria, se honra en recibir las obras que muestran la búsqueda y necesidad de una nueva expresión plástica partiendo del expresionismo y cosmovisión imperante, juzgando lo absurdo de cierta realidad, la posición de las cosas y el ser humano en el planeta y en el placer estético. El doctor Marco Antonio Rodríguez sobre Miguel Yaulema menciona: he leído con detenimiento y copioso material crítico sobre Yaulema, la mayor parte europeo, sobre todo alemán. En ninguno de ellos se insinúa siquiera que Yaulema imitó a Georg Baselitz, el pintor expresionista alemán. Pintó los motivos de sus obras pies arriba y se dio el lujo de pintar un cuadro dentro de otro cuadro. Es más, los primeros personajes al revés datan de fechas anteriores a 1970, año en el cual el pintor expresionista alemán empezó con su saga de obras en las cuales invertía todos los elementos de sus cuadros. El artista ecuatoriano Miguel Yaulema, pintor, escultor, grabador, revolucionario de las formas, inició sus estudios en la Escuela Municipal de Bellas Artes en Guayaquil.
Realizó exposiciones de su obra en Ecuador y otros países de forma personal y en grupo, y comprendió la necesidad urgente de ampliar sus conocimientos en el arte y conocer otras culturas. Así, emprendió viaje a Colombia, países centroamericanos, México y Nueva York. Continuó hacia Ámsterdam en 1969, París, su residencia temporal, y donde en 1970 realiza su primera exposición personal de su obra en Europa. Asistió al Atelier Henry Deprest, iniciándose en la técnica de la litografía y donde tomó contacto con artistas internacionales. Hoy deja su exposición Fracciones de fases fecundas. Digite la página www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es y admire sus obras. Hemos presentado a usted parte de las obras de Fracciones de fases fecundas del artista Miguel Yaulema. El mismo que será presentado por el director del núcleo de Chimborazo, Guillermo Montoya, a quien le damos la bienvenida y el agradecimiento por ser parte de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria. Adelante, señor director. Muy buenas noches, estimado presidente de la sede nacional de la institución, queridos compañeros y compañeras directores de los núcleos provinciales, funcionarios de la sede nacional, artistas invitados y teleaudiencia que nos acompaña en este momento. No podía haber sido una mejor deferencia para Riobamba, para Chimborazo, el haber programado la exposición virtual de nuestro querido artista Miguel Yaulema, hoy 21 de abril, que estamos celebrando los 199 años de la gloriosa batalla de Riobamba o batalla de Tapi, también como la reconoce, la antesala del 24 de mayo. Un homenaje de sensibilidad espiritual que Miguel Yaulema ofrece a Riobamba en su fiesta cívica. Miguel Yaulema, como bien se ha dicho, es uno de los artistas más representativos que tenemos acá en nuestra ciudad. Él es un gran exponente del arte plástico chimboracense y ecuatoriano que ha sido reconocido en varios países del mundo. Voy a compartir con ustedes un texto que escribí hace algún tiempito acerca de algunas de su exposición. Miguel Yaulema sabía que debía ir por los caminos del arte sin amilanarse, con el estandarte de su inconformismo e incesante flameo, para ir consolidando su oficio itinerante, primero en América Central, luego en México y finalmente en Europa. Esa vida dedicada a la creación, que según su propio decir, se mueve en el continuo y dinámico suceder de diversas fases de innovaciones y renovaciones de elementos plásticos en la composición, de a poco fue generando interés y atención para su obra, que logra presentaciones triunfales en galerías de difícil acceso como las de Berlín, París y Nueva York. Acontecimientos admirables si se considera la premisa particular del comportamiento europeo en el campo de la admisión artística, de preferencia favorable para los artistas de su país o de la comunidad europea, con marcada exclusión para los creadores de otros continentes. La inversión del sentido de la imagen es la credencial de identidad de Yaulema. Como una manifiesta expresión del contrasentido de la realidad, esa visión atravesada por un mundo que ha invertido los valores humanos para ponerlos al pie de la adicción consumista, cabeza y cerebro de los más siniestros desajustes de la humanidad. El itinerario exploratorio de Miguel Yaulema ha mantenido suficiente fortaleza para no caer en encasillamientos modales, en corrientes o movimientos artísticos que atrapan en sus redes a los artistas plásticos partícipes de la docilidad del rebaño. Ha transitado por momentáneas experimentaciones en trabajos cercanos al expresionismo, al feísmo, al superrealismo,
no con la intención de asumir militancias estilísticas, sí con el propósito de ir afianzando sus propios descubrimientos. Por eso resulta inquietante el sorpresivo devenir de sus fases creativas, búsquedas que vuelan en las alas de su imaginación tras el único y amplio objetivo de producir belleza y significación en cada obra, la obsesión de incubar resoluciones gráficas que convoquen al asombro. La obra de Yaulema se sustenta sobre una base sólida que integra dibujo sin vacilaciones, equilibrio compositivo y sobre todo un fulgurante despliegue cromático evocador de los colores del arco iris en nuestras raíces ancestrales. El dominio armónico de estos tres elementos confiere a sus creaciones el carácter estimable de verdaderas obras de arte que cuentan sus historias en el silente escenario de lienzos para que quienes acudamos a su encuentro quedemos sumidos en la complacencia espiritual de sus verdades descubiertas. Sí, el dibujo es el inicio de la aventura creativa del maestro Yaulema. Lo asume con convicción, como el equilibrista lo hace con la vara antes de caminar por la cuerda floja. Define entonces sus bocetos con lápices y tintas, con barras de pastel, con témperas y guaches, con inserción de collages, transformando su pensamiento en tangible sustancia. Sorpresiva es la selección de los elementos compositivos: mesas, sillas, corbatas, retazos metálicos, desarticulados, accesorios tecnológicos, en fin, inverosímiles ítems que el pintor rescata de su nimiedad aparente para explotar sus impensadas aplicaciones estéticas. También incluye exponentes naturales como hojas vegetales, flores y frutas completas o en fragmentos, y sugeridos peces como deliberada propuesta de representación de la vida, como única razón redentora en el trasfondo de un mundo caótico. Finalmente, se suman nomenclaturas indescifrables con números en revés y alfabetos enigmáticos cuya lectura solo el autor conoce en sus adentros y el público interpreta como identificación sígnica de las obras. Protagonismo permanente en el repertorio compositivo del maestro Yaulema ha tenido la inclusión anatómica femenina, más notable aún en la fase de producción más reciente. Son mujeres expuestas en desnudez como referente de la contracurva de la sensualidad o que exhiben anillos, medias, vestidos y zapatos extraídos del guardarropa frenético de la moda, mientras con multicolores y puntiagudas uñas sostienen copas de licor y cigarros encendidos. Clara alusión a la frivolidad del entorno contemporáneo y su pernicioso manejo de la mujer en la promoción de intereses mercantiles. Una bien hilvanada serie de cuadros denominada paradójicamente Una mujer, casi un ángel. Pero son los relojes permanentes y extrañas circunferencias negras, los reiterados íconos del tiempo que transcurre lenta o vertiginosamente en las orillas del esnovismo, en el soplo de la fugacidad o en la eternidad de los ciclos inmutables de la vida. Los relojes de Yaulema son símbolos de su identidad artística, como lo son los gatos para Pavel Lewes y las piernas y zapatos para Enrique Tábara. Un apasionante tributo a la mitología andina es la reciente inclusión de las guacamayas en la representación pictórica de la milenaria tradición cañari. Esa ave multicolor de pico descomunal, protectora de la vida, toma el perfil de mujeres aladas y se desdobla en proyecciones imposibles, con deformaciones anatómicas que multiplican los ángulos de los brazos, distorsiones voluntarias que vigorizan la presencia del enigma. Grafías casi inadvertidas de signos y sellos precolombinos completan magistralmente el lenguaje vernáculo de nuestra sangre. Acertada es la opinión de Marco Antonio Rodríguez en el estudio introductorio del libro Irreverencia y Mito, que trata sobre el trabajo del maestro Yaulema en publicación anterior, cuando dice: la obra de Yaulema está debidamente consolidada en la galería de los artistas consagrados aquí y en cualquier lugar del mundo. Gracias. La obra vigorosa,
y rotunda de Yaulema, que está convocada a perdurar, según lo expresan algunos críticos de arte, es parte de esta Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria, que se honra en recibir a su creador, Miguel Yaulema, a quien le damos la palabra a continuación y la bienvenida para que continúe dibujando la geografía de la patria. Bienvenido, maestro, adelante. Gracias, buenas noches. Es un gran placer formar parte de este acertado programa en dar a conocer la obra de diferentes artistas por este medio que es bastante acertado para llegar a un mayor número de público. Aquí ha dicho ya con mucha certeza el colega Montoya sobre lo que es mi obra. Bueno, no me queda más que decir de mis inicios como artista. Como lo ha referido, yo empecé mis estudios artísticos en la Escuela Municipal de Bellas Artes de Guayaquil, de 1962 a 1968. Después, con mi estilo propio, el que lo realizaba en mi taller, los cuales no eran recibidos en la academia, pues con eso yo emprendí el viaje, recorrí todo Centroamérica, después en Guatemala llegué hasta México, donde tuve, debo decir, una acogida muy favorable, muy buena. De allí pasé a Nueva York, de Nueva York pasé a Ámsterdam, Holanda. Luego de Holanda pasé a París, donde fijé mi residencia por un tiempo, pero vi que en París, ya trajinando, descubriendo a esa gran ciudad, la ciudad luz, pero que se había convertido en realidad como en un gueto de artistas e intelectuales de todo el mundo. Mi obra causó, sí, en las galerías que logré que corriera mi obra, logré introducirme, pero faltaba algo más, me decía, ¿no? El currículo, ampliarlo, lo cual me tomó la decisión de hacer viajes por Europa. Pero antes de eso, mi obra, con la cual me inicié en Ecuador y llegué hasta Europa, pues como que se iba agotando ya la manera de expresarme, la manera de hacer las composiciones o aplicar el color. Eso me llevó a una revisión de las imágenes y como un aliciente empecé a experimentar qué es lo que podía, y me recordé que yo en Guayaquil yo ya había tratado de experimentar con la figura humana o cualquier tema en sentido inverso. No llegué sino como curiosidad a acomodar mis obras en mi taller en manera diagonal. Luego eso retomé en París. En París, luego de una gran reflexión, experimenté con varias obras en sentido inverso, nada más como experimento. Cuando me establecí en Berlín, es donde uno toma ya más conciencia, porque yo ya había recorrido algunas ciudades, algunos países, y visto las corrientes artísticas que se producían para entonces en Europa. Llegué a la conclusión que debía retomar lo que había empezado ya, el sentido inverso de mis obras representadas sobre tela. Pero sí, como una tendencia artística
así de experimento, a ver lo que me daba. Era una manera de hacerlo con motivos estéticos, lo cual me llenó eso y continué con esa obra. Posteriormente tomo ya no solamente el sentido estético para dar una nueva oportunidad al público de apreciar la obra, nuevas emociones, muy más profundo, como dijo Michael Gesser, refiriendo a otro pintor también que trabaja en ese mismo sentido. Decía pues que yo profundizo en el sentido psicológico, pues en realidad he tomado ese aspecto de la realidad que a veces lo vemos como un tema, como un sentido real, pero en el fondo es otro. En el fondo lo que existe es una contradicción con lo superfluo, con lo superficial que apreciamos a simple vista. Eso lo transmite en mi obra, problemas sociales, muchas cosas que nos encuentro al entorno de mi vida. Eso es lo que me ha llevado a diferenciarme de otros artistas que pintan en la misma dirección, pero que en realidad, si yo coincido con otro artista que hace también en esa misma línea, es simple coincidencia, pura coincidencia, no es una influencia que ha logrado en mí o que yo he influenciado en ello, pero al fin y al cabo, con el pasar del tiempo, se hizo ya como una tendencia, que estoy contento de haber participado en esa nueva forma de tomar las cosas, de motivar a otros artistas. ¿Por qué no un sudamericano, decían en Alemania, por qué no puede presentar algo nuevo para demostrarnos aquí en Europa, para mostrar aquí en Alemania en este caso, ¿no? Bueno, en sí, el artista tiene que continuar y tiene que rentabilizar su obra. Eso es lo bastante complicado. Yo empecé en Berlín ingresando a la Escuela de Bellas Artes, donde me recibieron como para ampliación de estudio, pero a los 4 semestres abandoné porque vi que en realidad había que salir a las galerías, al gran público. Me sentía yo preparado, pero en la situación al inicio no me ayudó con esta nueva tendencia mía. Pasaron 2 años hasta que yo pudiera realmente hacer una exposición con estas obras. Una galería de unos jóvenes empresarios me contactaron y tomaron todos los riesgos para presentar mi obra. En realidad, arriesgaron un gran capital para presentarme y claro, uno tiene esa duda, pues si todos me han rechazado en todas las galerías, inclusive regresé a París con mi nueva tendencia, en París ya no me recibieron, dijeron, bueno, es una locura, tal vez en Alemania puede funcionar esto, pero aquí no. Bueno, seguí insistiendo hasta que se dio en Alemania. El día de la inauguración, atraídos por la noticia en los diarios, venían a ver la inauguración. En realidad, tenía el público que esperar que un grupo mirara la exposición, saliera a dejar espacio para entrar.
pero no, el galerista no vendió absolutamente nada, vi que no se vendió nada. Pero la gente discutía en el exterior, en la plaza o dentro de la galería. Y al final me dijeron los galeristas, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, bueno, por haber expuesto, claro, con ustedes muy bien, pero hay algo en el fondo. En el fondo era que me preocupaba que ellos no iban a recuperar la inversión. Y dije, ¿qué te pasa, Ney? Digo, en realidad no ha habido adquisiciones. No, sí, dice, se ha adquirido una obra. Le dije, ¿quién es el que ha adquirido? La galería. Ah, no, eso no vale. Y si no, tiene que ser el público. Yo creo que eso fue un domingo. El lunes estaba cerrada la galería, pero el martes vino nuevamente un flujo de público. Bueno, y ahí sí se dio la defensa económica, ¿no? Ahí empezó mi trabajo a imponerse. Después de eso fue la llave para que otras galerías me contactaran y pudiera yo continuar adelante. Así, bueno, sigo por allí, por Europa. Ahora estoy en Ecuador por un tiempo. Regresaré pronto a Europa y continuaré visitando Ecuador, continuaré andando por otras galerías hasta cuando se pueda, ¿no? Sí, en cuanto debo decir, aunque ya lo nombraron, en esto de la figura humana, se aprecia en algunas figuras, ¿no? Un ser humano de 3 piernas, 4 ojos. Tomo yo a la figura humana o cualquier otro motivo y la realidad esa la desmenuzo y la vuelvo a enterar, a reconformarla. Y esas 3 piernas puede ser, la tercera puede ser simplemente una secuencia captada, una secuencia materializada allí, ¿no? Pero que continúa hasta nuevamente retomarlo la figura casi normal, casi normal. Puede ser o como ya lo han dicho, es una exageración en lo que este artista nos presenta. Sí, puede ser una exageración, pero yo considero que sin exageraciones en arte, al menos en mi pintura, no habría nada nuevo que decir. Con esto espero que el público llegue a comprender, llegue a emocionarse de la misma figura que lo ve cotidianamente, pero que lo ve en sentido inverso, pues le va a causar una nueva emoción, una nueva manera de considerar la figura humana o cualquier objeto que sea. Gracias. Maestro, ya estamos emocionados de ese mundo al revés. Recuerden que ustedes pueden visitar esta muestra en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. A continuación, damos la bienvenida y la palabra a la directora de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Magíster Patricia Noriega, quien nos mostrará las líneas visibles y sensibles de la exposición Fracciones de Fases Fecundas. Adelante y bienvenida. Muchísimas gracias, Laurita. Buenas noches con todos y todas. Saludo al presidente nacional de esta casa, Camilo Restrepo, quien cobija a todos los artistas y gestores de la patria para promocionar su creación y su vida. Le saludo y le agradezco por su gestión. Esta noche nos convoca la 9ª exposición denominada Fracciones de Fases Fecundas del artista Miguel Yaulema, gran maestro de la plástica nacional, tanto en la pintura como en la escultura y el grabado. Eso es Miguel Yaulema, quien irrumpe, quien revoluciona el arte de su tiempo, con un espíritu libre y partiendo del expresionismo, se convierte en un crítico de la realidad, en un crítico del mundo, además un crítico del goce decorativo
y plantea la ruptura de la convencionalidad, de la kinesia y la proxémica en el proceso de encuentro con la obra. Difiere entonces la posición del soporte y lo invierte para plasmar de cabeza su creación, que sería abrazada por primera vez en Europa en 1970. Lo sorprendente de este ejercicio sublevado y disímil es que la proporción de los cuerpos, la proyección espacial y la composición es cabal, es exacta. Y algo más importante es que su propuesta aparece antes de la del artista alemán Georg Baselitz, quien situara la tendencia luego de pintar sus obras pies arriba. Nuestro artista Yaulema es insólito y contundente. Recibió elogios de coleccionistas y de la crítica europea debido a su rigurosidad y a esa búsqueda de innovaciones en su arte. Y se ha proyectado hasta ahora con una imperiosa renovación, donde se vislumbran lenguajes con profunda simbología y que están signados por el estudio y la ampliación de sus conocimientos en el arte y las culturas. Gran maestro de la ciudad de Riobamba y de Ecuador, que esta noche nos libera y nos invita a atravesar las puertas de su arte para romper todos los paradigmas estéticos y por fin reflejarnos en él. Gracias, maestro, por esta invitación y por su presencia en esta noche. Gracias a Guillermo Montoya por haber elegido a Miguel y por apoyarnos en la organización de este evento. Gracias a los directores provinciales por su apoyo y por su compañía. Gracias a Juan Luis Sigüenza, curador de la Galería Nacional Virtual, y a todo el equipo de museos, así como al Departamento de Comunicación, a Carla Armas, directora, y a Laura Ríos por el acompañamiento en este gran proyecto nacional. Y un gracias enorme a todo el público que nos acompaña y que nos permite romper las fronteras físicas para acogernos en su vida y en su espíritu. Y me permito saludar esta noche a la ciudad de Riobamba, mi ciudad, por el aniversario de su independencia. ¡Que viva Riobamba! Gracias y buenas noches. ¡Que viva Riobamba! Precisamente gracias a usted, Patricia, por su aporte, y enseguida vamos a dar la palabra al presidente de la Casa de la Cultura, Camilo Restrepo. Adelante, señor presidente. El día de hoy, un amigo, compañero, destacado artista plástico, Fernando Coral, partió al infinito, donde encontrará, yo creo, el espacio y la luz suficientes para dibujar la nada. Fernando fue un gran pintor, pero sobre todo dibujante. Fue un hombre dedicado a entregar sus conocimientos a la niñez y a la juventud del Ecuador. En nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, yo quiero lamentar, en primer lugar, su partida y abrazar a su familia en estos momentos de dolor. Muchas gracias, señoras y señores. Gracias, señor presidente. Así es como despedimos a estos grandes artistas de nuestro país, ese reconocimiento que siempre debe estar en vida, así como también en estos días tan difíciles. Con esto, mis estimados amigos, gracias a todos quienes nos han acompañado a través de las plataformas de Zoom y en la radio 100.9 de Cultura FM. A usted que ha estado en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos alegra mucho saber que siempre están conectados para apoyar a nuestros artistas plásticos ecuatorianos. No se olvide de visitar la página www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. Conozca el trabajo de los 24 artistas del país que estuvieron en la primera temporada
y las 9 exposiciones que se han presentado hasta la presente fecha. Les esperamos el próximo miércoles, como siempre, a las 7 de la noche. Estaremos con el artista Joaquín Serrano del Núcleo del Guayas, que está dirigido por el director Fernando Naranjo. Muy buenas noches, nos vemos el próximo miércoles y muchas gracias por habernos acompañado. La Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria cierra el salón en esta noche y los espera el próximo miércoles para seguir dibujando la geografía de la patria. Mientras tanto, visite las exposiciones en www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es.